la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2. Gloria a su nombre, aleluya. Alábele porque Él está aquí, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Apocalipsis capítulo 2 del verso 8 al 11. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión con su Santo Espíritu. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, háblanos a través de tu palabra. Haznos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Que esta palabra, Señor, transforme de adentro para afuera nuestras vidas y cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Penetra hasta lo más profundo de cada corazón. Liberta, transforma, santifica y purifica a través de tu palabra y con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Quiero iniciar esta enseñanza de esta carta a la iglesia de Esmirna con el último verso que el Señor Jesús le dice a todas las iglesias: el que tiene oído, el que tiene oído, hágase así. Tenemos las dos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Inicia la carta el Señor Jesucristo haciendo referencia a dos características de Él, para que usted y yo recordemos quién es Él, para que usted y yo las hagamos vivas en nuestra vida. Porque de qué nos sirve, amado hermano, saber que Dios es todopoderoso si no creemos y tenemos la convicción y la certeza de que Él es todopoderoso. Por eso el Señor dice: el primero y el postrero. Isaías 44:6 dice: yo soy el primero y soy el postrero, es decir, el último. Y fuera de mí no hay Dios. Es decir, el Señor dice: yo soy el único verdadero. Fuera de mí, dice el Señor, no hay Dios, no hay nada semejante. ¿Con qué le compararéis? Dice la palabra. ¿Con qué compararéis su grandeza, su poderío, su magnificencia? ¿Qué haremos semejante a Él? ¿Qué, iglesia? ¿Qué podríamos comparar con Dios? Fuera de Él no hay Dios. Él es el único, el que ha sido, el que es y el que será por los siglos de los siglos, dice su palabra. Aleluya. El que nos está hablando esta mañana es el primero y es el último. Antes que Él no hubo nada y después de Él no habrá nada, porque Él es por siempre y para siempre. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad, aleluya. Y continúa diciendo: el que estuvo muerto y vivió. Esta característica
nos hace recordar y creer en el poder sobrenatural de Dios, en un poder incomparable. Estuvo muerto, fue sepultado y estuvo 3 días en la profundidad de la tierra. Aún allí fue a dar, a tomar las llaves del Hades, a tomar las llaves de la muerte. Estuvo muerto, pero hoy vive. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria, que no pudiste detener al Rey de la Gloria? ¿Dónde está el poder de la muerte? ¿Dónde está la victoria que no pudo detenerle? Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a su nombre, aleluya. Y yo le pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios, iglesia? Nos falta fe. Nos falta fe muchas veces. Esta es la presentación del remitente de esta carta. Esta es la presentación del que manda esta carta a la iglesia de hoy. Porque esto fue escrito para Esmirna, pero fue plasmado en el libro de Apocalipsis para la iglesia de hoy. Este mensaje lo vamos a aplicar a usted y a mí hoy. Verso 9 del capítulo 2 que leímos. Comienza el Señor diciendo: yo conozco tus obras y tu tribulación. Primero que todo hace mención y le recuerda a la iglesia que Él conoce, sabe, se da cuenta de todo lo que tú y yo hacemos. Y le dice: y conozco tu tribulación. La tribulación es sinónimo de adversidad. La tribulación es sinónimo de prueba. Es sinónimo de aflicción. Y es sinónimo de dolor. Es decir, el Señor le está diciendo a la iglesia de hoy. ¿Cuántos son aquí, iglesia aquí? Amén. No crea que es este templo, somos usted y yo. El Señor conoce el dolor de la iglesia. El Señor conoce la aflicción. El Señor conoce la prueba, la dificultad que usted y yo estamos pasando. Por eso Él dice: yo conozco tu tribulación. El Señor le está hablando aquí a una iglesia atribulada, a una iglesia probada, a una iglesia con dificultad, a una iglesia que no todo ha sido fácil, que predicar el evangelio no ha sido cosa sencilla, sino una iglesia que ha tenido que pagar el precio por mantenerse en los caminos del Señor. Tu tribulación. Lo que Jesús está escribiendo, amado hermano, no es otra cosa más que una advertencia de lo que la iglesia tiene que vivir o tendrá que pasar antes de ser levantada. Cuando el Señor dice tu tribulación, es alertando a la iglesia, es alertando al pueblo de que va a ser probada, de que va a ser pasada por aflicción, de que va a ser metida en la prueba antes de ser levantada. Y este pueblo de Esmirna representa hoy a la iglesia de los mártires, los que dan su vida por defender lo que creen, por defender el evangelio de Dios. En otras palabras, el Señor le está enseñando al creyente,
al cristiano que debe pasar por prueba, que debe ser probado, porque la prueba es necesaria para nuestra formación. La prueba es necesaria para mi formación. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. El apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses: sé vivir humildemente. En todo y por todo he sido enseñado. Es decir, ya Pablo había pasado por diversas pruebas en las cuales él había aprendido. Había sido enseñado. Por eso dice: yo sé vivir. No dice: yo sé lo que hay que hacer. No, yo sé vivir y he sido enseñado en todo, para tener abundancia como para pasar necesidad. Por eso, hermano, es necesario. Usted sabe lo que es una necesidad. Usted necesita comer. Yo sí, porque si no me muero. Necesitamos tomar agua. Lo que son necesidades. No necesitamos tener carro. ¿Verdad que no? No es una necesidad. Es un goce, un privilegio, una añadidura, un beneficio, pero no es una necesidad. Pero es necesaria la prueba en nosotros. Es decir, es algo de lo que usted y yo no nos podemos librar. Es necesario que el creyente en algún momento de su vida, en algún momento de su caminar con Cristo, sea tarde o sea temprano, seamos probados. El soldado va a un tiempo de preparación y después es probado. El siervo va a trabajar y es probado. El discípulo debe ser probado. Por lo tanto, hermano, el cristiano debe ser probado. Cuando usted y yo vamos a clases en la escuela, colegio o lo que hayamos podido estudiar, vamos y recibimos lecciones y al cierto tiempo nos hacen una prueba, un examen, para ver si lo que nos enseñaron lo aprendimos. ¿Cuánto más el Señor, que nos ha dado su palabra, no nos va a tomar cada cierto tiempo y nos va a hacer un examen para ver si lo que hemos oído, para ver si lo que hemos escuchado lo hemos aprendido y lo hemos puesto por obra? Y preste atención a esto. El creyente, o sea, el que cree en Dios, debe tener en cuenta esto: que por bien que usted lo haga, que por bien que usted y yo nos portemos, que por buen testimonio que demos allá afuera, en cualquier momento, en cualquier lugar, se pueden levantar enemigos contra ti. No importa cómo lo estés haciendo. No importa que en el trabajo estés dando lo mejor. De un pronto a otro, un compañero, tu jefe, se puede levantar contra ti. No importa el testimonio que estés dando, que puede ser un testimonio recto delante de tu familia inconversa, pero de un pronto a otro se pueden levantar enemigos.
Eso es lo que usted y yo tenemos que entender y estar apercibidos. Que la prueba no viene solamente porque lo estemos haciendo mal. Recordemos que el apóstol Pedro les dijo: hermanos, no se sorprendan por el fuego de prueba que ha venido sobre vosotros. Más bien gozaos de que seáis tenidos en cuenta de padecer por Cristo. Le está diciendo a la iglesia: no se asusten, no se sorprendan por la prueba de fuego que ha venido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, el apóstol Pedro le está diciendo: hermanos, la prueba no es extraña. La prueba no es algo de afuera. La prueba no es algo que sobreviene de manera inoportuna. No se sorprendan, porque no está pasando nada extraño. No está pasando nada que nunca vaya a pasar. Más bien gozaos de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y la palabra nos enseña que tarde o temprano tu fe y mi fe van a ser probados. Como se prueba el oro con fuego, para ver de qué está hecha tu obra y la mía. Si es de hojarasca, si es de paja o si es de oro. Tarde o temprano tu fe y mi fe van a ser probadas. Y la palabra del Señor dice: y esa fe, en medio de esa prueba, en medio de esa tribulación, en medio de ese fuego, debe ser hallada en alabanza, en gloria y en honra. Es decir, esa fe no debe ser hallada débil, agotándose, cansada, desgastada. Debe ser hallada en alabanza, gloria y honra. La prueba puede ser familiar. La prueba puede ser económica, puede ser laboral, puede ser emocional. Hay personas que tienen todo, pero tienen una lucha en sus emociones, en su interior, y están siendo formadas, están siendo probadas. Puede ser en el matrimonio. La prueba puede venir a nuestro carácter. Allí una lucha en nuestro carácter. Puede ser señalamiento, puede ser acusaciones o puede ser burla. De muchas maneras puede venir la prueba a nuestra vida. Porque usted y yo no podemos ignorar que estamos en guerra, que estamos en una lucha contra el mundo de las tinieblas. Porque la iglesia se opone a todo lo que se llama pecado. Porque la iglesia se opone a todo lo que se llama mundo. Porque la iglesia se opone a todo lo que es de las tinieblas. Por eso la palabra de Dios dice: resistid al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo no sé si usted ha notado, pero la iglesia en el mundo entero, la verdadera iglesia, está siendo señalada hoy de religiosa, extremista y anticuada. La verdadera, la que ha permanecido en la senda antigua, la que no ha cambiado sus vestiduras, la que no ha cambiado el evangelio,
La que no ha cambiado los coritos de antes que tenían fuego. La que no ha cambiado el evangelio por quedarle bien a unos cuantos. La que no predica de prosperidad y plenitud. Esa iglesia que ha permanecido fiel a la palabra, hoy es señalada de religiosa, anticuada y extremista. Eso es prueba. Eso es aflicción muchas veces. Eso es tribulación muchas veces. Y ni qué decir de nuestros hermanos que en otros países hoy, mañana, pasado, están corriendo peligro por sus vidas. En Corea del Norte, en lugares sumamente extremistas donde no se puede predicar. Ni qué hablar de esa tribulación. ¿Cómo no mencionar esa verdadera prueba, esa verdadera tribulación, donde corren el riesgo, todos los días luchan por predicar el evangelio y poder seguir vivos? Usted y yo, que somos la iglesia de Cristo, hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser sal en medio de un mundo que se pudre cada día más. ¿Qué hace la sal? Preserva. Antes, cuando no había refrigeradores, se envolvía la carne en sal y se metía en estañones para preservar. Por eso el Señor dice, tenemos que ser sal en medio de las tinieblas. Usted y yo tenemos que preservar el evangelio puro, el evangelio santo, el evangelio verdadero. Hemos sido llamados a resistir al diablo. Hemos sido llamados a dar testimonio. Hemos sido llamados a que si todo el mundo va para allá, usted y yo vamos contra corriente. A que si la sociedad dice esto es bueno, usted y yo decimos no, eso no es bueno, yo camino para allá. Usted y yo hemos sido llamados a llevarle la contraria al mundo, a llevarle la contraria a la sociedad. Porque iglesia, ¿quién es el príncipe de este mundo? Es que a veces se nos olvida. A veces creemos que como Dios es todopoderoso y gobierna sobre la tierra, que allá afuera hay cosas buenas, que hay prácticas del mundo que pueden ser buenas. Pero recordemos que este mundo fue entregado a Satanás y hoy está bajo el dominio de las tinieblas. Por eso usted y yo vamos contra corriente. Por eso usted y yo caminábamos y el Señor vino y transformó nuestra vida y dimos un giro de 180 grados. Y cuando íbamos para allá, ahora vamos para el otro lado, cambiando nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, dice su palabra. Y como el diablo tiene el control de todo el mundo pagano allá afuera, usted y yo vamos a ser probados constantemente. Usted y yo vamos a tener que aprender a amar a Dios, a servir a Dios en todo momento. No solo cuando la familia esté bien, no solo cuando la economía esté bien, no solo cuando todo a mi alrededor esté bien, sino que yo debo aprender, y la iglesia en plenitud, toda completa, debe aprender a servirle a Dios en medio de la tribulación, en medio de los embates del enemigo que recibimos a diario, en medio de la lucha, en medio del dolor.
¿Cuántos aquí nunca les ha dolido nada? Ni en el cuerpo ni en el alma. Aún con dolor en nuestro cuerpo tenemos que aprender a amar a Dios. Aún con padecimientos en nuestro cuerpo debemos aprender a amar a Dios. Por eso es que el Señor prueba a la iglesia. Por eso usted y yo no podemos. Y óigame muy bien, usted y yo, la iglesia de Cristo, si queremos ser la iglesia de Cristo, no podemos esperar que todo esté bien para servir a Dios. Porque yo veo a un Pablo y a un Silas que no esperaron ser libertados de la cárcel para levantar oración y alabanza a Dios. Yo no veo a un Daniel esperando que cancelen el edicto del rey, donde le prohibían orar, para él ir a orar. Yo veo a hombres que en medio de la prueba, que en medio de la dificultad, se levanta un joven y dice: no me permiten orar. Dijo Daniel: es prohibido orar, pues subo a mi recámara, abro las ventanas que dan a Jerusalén y oraré 3 veces al día. No me voy a esperar que pase la prueba. Iglesia, nos falta aprender a amarle, a seguirle, a alabarle en medio de todo. En medio de la prueba, la alabanza rompe cadenas. Las cadenas no se rompen solas. La prueba no pasa sola. Somos tú y yo con nuestra actitud, agarrados de la mano de Dios, que salimos adelante. Siempre vamos a tener gente a nuestro alrededor esperando que hagamos algo mal. Y usted no tiene que estar en un púlpito para que la gente le esté mirando. Usted no tiene que ser un predicador, un evangelista, un pastor, una pastora, para que los ojos de tu familia, de los compañeros del trabajo, los vecinos, estén sobre ti. Porque desde el momento que se dan cuenta que uno es cristiano, y cristiano verdadero, de cepa, comienzan a ver cuándo nos vamos a equivocar, cuándo vamos a hacer algo malo. Y la palabra de Dios dice que tenemos un adversario, el diablo, que anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud en la prueba? Porque nos hablan de prueba, estamos en prueba, estamos muchas veces en tribulación, pero ¿cuál debe ser tu actitud? Sometimiento puro a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El sometimiento, iglesia, es no dejarnos nada, es entregarnos por completo en espíritu, alma y cuerpo a Dios. Entonces, cuando usted y yo estamos en prueba, de lo único que nos tenemos que agarrar fuerte es de Dios y someter nuestra voluntad a Él. Jesús dijo: si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Creería que una de las pruebas más grandes que puede haber en la historia, morir por seres humanos que no se lo merecían, morir en una cruz sin haber cometido pecado, siendo perfecto y sin mancha, pero aún así ir a pagar como delincuente, como maldito,
Porque la palabra de Dios dice: maldito todo el que muriere en un madero. Se hizo maldición por nosotros. Y fue tanta la prueba que sus gotas eran como, su sudor era como gotas de sangre. Pero le dijo: Padre mío, si es posible, si encuentras otra manera de salvar al mundo, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa es la carne, pero viene el Espíritu. Cuando usted y yo hemos fortalecido el Espíritu, la carne no vence al Espíritu. Los deseos de la carne no prevalecen contra los del Espíritu. La carne humana de Jesús estaba sufriendo y diciendo: Padre mío, si es posible. ¿Por qué si él sabía lo que venía? Porque fue humano. Pero su comunión y su sometimiento al Padre era tan grande que de un instante no terminó ni decir: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando usted y yo estamos en pruebas, podemos llegar a decirle al Señor: sácame de esta prueba, libértame de esta aflicción, sáname este dolor, quita esta enfermedad, quita esta afrenta. Pero siempre al final debe existir sometimiento a Dios. Pero si es necesario seguir aquí, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Permanecer firmes. ¿Cuántos llevan aquí 5 años en una prueba? Levante la mano. ¿6, 7? Hasta 10 años, 15 años. El Señor no dijo cuánto, pero nos dice: permanezcan firmes. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? No desmayar. Que aunque no le veamos, seguimos creyendo. Como viendo al invisible, dice la palabra. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y esperar en Él. Hay muchos cristianos que en medio de la prueba se dan un descanso. Llevan unos años en el evangelio, siendo probados, siendo atribulados, y se cansan. Entonces se van al mundo, porque la casa es el mundo. Si usted se queda en la casa y no se congrega, usted está más cerca del mundo que de Dios. Y pasa 1, 2, 3 años en la casa, y cuando ven que igual no se solucionó nada, vuelven al Señor. Y qué misericordia la de Dios que nos vuelve a aceptar. Pero la intención de Dios ha sido que usted y yo permanezcamos firmes y esperemos en Él. En Él. El pueblo de Israel alargó su prueba 40 años en el desierto por desobediente. No alarguemos la prueba, iglesia, por inconstantes. No alarguemos la prueba. Vamos a Romanos capítulo 5. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a su nombre. Romanos capítulo 5, verso 3 al 5. Amén. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo y dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En dónde? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y lea el verso 5. Y la esperanza no
avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sino que nos gloriamos en la tribulación, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. El mundo te hace creer que es una vergüenza seguir esperando. El mundo te hace creer que llevar 5 o 6 años clamando por algo y no haberlo recibido, pobrecito. Pero si usted y yo creemos en la palabra y nos aferramos, Señor, la esperanza no avergüenza, no seré avergonzado. Clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, dijo el salmista. Es necesaria la prueba y la tribulación en nosotros. Así que cuando usted esté en medio de una prueba, usted diga: Señor, estás produciendo en mí paciencia. Y comience a trabajar en la paciencia y en la esperanza. Porque en medio de la prueba hay que saber que tenemos un Dios. Esa es nuestra esperanza, que no nos va a permitir ser probados más allá de lo que podemos soportar, y que tiene un propósito en medio de. Le dice el Señor a esta iglesia: tu pobreza, yo conozco tu pobreza. Nos han querido enseñar que si Dios está con nosotros, todo debe estar bien. Pero ¿cómo? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo ha podido sanar? Pero si Dios es el que restaura, ¿por qué no ha restaurado tu familia, tu matrimonio? Tus hijos siguen inconversos. Y nos han hecho creer muchas iglesias de allá afuera que usted se convierte a Cristo y todo se le soluciona. ¿Sabe qué es lo que se nos soluciona? La vida eterna. Eso es lo que de fijo, y tenemos la certeza que se nos soluciona. Pero después de allí, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Yo veo a través de la palabra a un José vendido por sus hermanos, en la cárcel siendo acusado por algo que no cometió. Yo veo a un Daniel siendo lanzado en el foso de los leones por orar a Dios 3 veces al día. Yo veo a través de la palabra 3 jóvenes que por no doblar sus rodillas ante la estatua de Nabucodonosor fueron lanzados al horno de fuego. Yo veo a un David que había sido escogido para ser rey, huyendo de Saúl porque lo iba a matar. Yo veo a un Pablo, a un Silas, a un Pedro encarcelados por predicar a Cristo. Yo veo a un Pablo después de ser apedreado y que lo dejaron allí pensando que estaba muerto, levantándose, yéndose donde sus discípulos y les dice: anímense, yo vengo a animarlos, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Todos estos fueron probados grandemente, pero la palabra me dice que Dios estaba con ellos. La prueba es la que nos permite conocer a Dios. Pedro encarcelado vio un ángel. Daniel en el foso, Jehová mandó su ángel y cerró la boca de los leones. Los 3 jóvenes en el horno, el Hijo de Dios, el mismo Jesús estuvo allí con ellos. Le hubiesen conocido a tal manera si no estuviesen en esa prueba. Iglesia, predicar de esto no es fácil.
Y yo le decía a mi hermana, qué cosa más dura es predicar de la prueba, porque humanamente no la queremos, humanamente no la deseamos. Yo le digo aquí que levante la mano quienes quieren ser probados, y nadie la va a levantar. Pero si nos llega, debemos entender que hay un propósito, que ahí es donde yo le conozco, que ahí es donde Él manifiesta su gloria, su poder sobre mí. Entonces saco provecho de ello. Entonces, Señor, estoy en esta prueba, tal vez no es lo que quiero, pero sacaré provecho y daré fruto y levantaré mis manos, porque sé que estás tratando conmigo. Dígame, ¿cómo ve usted el amor de Dios? ¿Cómo ve usted cuando Dios nos da fuerzas, si no es cuando estamos debilitados? ¿Cómo vemos el poder de Dios si no es que estamos siendo probados? ¿Cómo vemos el poder de Dios si no es que estamos en un desierto y Él viene con su amor y misericordia y nos levanta? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, dice su palabra. Esta ciudad de Esmirna era sumamente rica en dinero, pero pobre espiritualmente. Por eso el Señor le recuerda a la iglesia que usted y yo nos vamos a ver pobres, que usted y yo nos vamos a ver diferentes. Le dice, tu pobreza, pero tú eres rico. Vamos a sentirnos algunas veces menospreciados, discriminados, excluidos de familia y amigos. Ya no nos toman en cuenta, ya no nos llaman tanto, y nos vamos a ver como pobrecitos. Pero en realidad, usted y yo somos ricos, porque la vida del hombre no consiste de los bienes que posee. La riqueza del hombre no depende de lo que tiene, sino de lo que es en Dios. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, coherederos con Cristo. ¡Qué más riqueza! ¡Qué más riqueza, iglesia! Coherederos con Cristo. Y qué pobrecitos que no pueden hacer esto, que no pueden hacer aquello. Pobrecito el diablo, que ya tiene su final señalado. El que es pobre aquí es el diablo, nada más. Pero dice coherederos con Cristo. Ay, es que la palabra no se le escapa nada. ¿Alguno se acuerda qué dice? Lo acabo de leer. Porque a veces nos acordamos solo de la promesa, ¿verdad? Coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él. Oh, mi Cristo, cuánto te amo, que no se te pasó nada. Solo si padecemos juntamente con Él. ¿Cuál es el evangelio que quieres creer? ¿El fácil, el liviano, que te lleva al infierno, o el difícil que se lleva sobre los hombros y es pesado, pero te da la vida eterna? La puerta es estrecha y angosto el camino, y pocos son los que la hallan. Usted y yo decidimos cuál evangelio queremos. Y además le dice, conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Y présteme mucha atención. Esta blasfemia son calumnias que el Señor levanta, que
que el Señor permite que se levanten contra la iglesia. Calumnias, acusaciones o señalamientos que recibirá la iglesia de Cristo. La ciudad de Esmirna fue reconstruida por un sucesor de Alejandro Magno, griego, y por parte de los judíos y de Roma, por lo cual pasó a ser una ciudad llena de paganismo y principalmente de tributo al César. Entonces, ser cristiano en Esmirna era sinónimo de persecución, porque el dios de ellos era César y sus dioses paganos. Pero los judíos que habían allí eran completamente anticristianos. Entonces, que usted fuera cristiano en Esmirna era motivo de morir. Y no era fácil ser cristiano en ese tiempo. Eran perseguidos, señalados. Dice, tienes acusaciones. Yo conozco tu blasfemia. Yo conozco lo que dicen de ti. No era fácil encontrar trabajo en Esmirna para un cristiano. Y había que trabajar. Y ahora a muchos se les puede hacer difícil encontrar trabajo porque les dice el jefe, tienen que mentir. Y usted y yo decimos, yo no miento, no me sirve. Tienes que hacer esto. No, Señor, yo no robo, no me sirve. Es la misma condición de hoy. Primera de Pedro 2:20. Quiero compartir esto con ustedes. No se me duerma, ya casi terminamos. Sáquele provecho a esta palabra que yo no sé cuándo se va a volver a dar. Primera de Pedro capítulo 2, verso 20. Esto es algo que yo aprendí, quiero que usted lo aprenda y se lo lleve en su corazón, porque esto nos da mucha fortaleza en el momento de prueba, de pobreza, de blasfemia, de dificultad. Primera de Pedro capítulo 2, verso 20. Amén. Préstele mucha atención. Pues, dice Pedro, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Se lo explico en estas palabras. Los de afuera también sufren. Los de afuera también son abofeteados, también tienen pruebas, también pierden el trabajo, tienen enfermedades, tienen dificultades, también pierden su matrimonio, también tienen hijos haciendo lo malo y aún así lo soportan. Entonces dice Pedro, mas si nosotros haciendo lo bueno recibimos también todas esas cosas, esto es de gloria a Dios. Esto es lo que Dios aprueba. Y una vez hablando con mi hermana, yo le dije, la gente a veces no viene al evangelio porque va a ser probada, porque es difícil, porque hay que dejar muchas cosas. Y yo quisiera preguntarle a esa persona, bueno, ¿y allá afuera está todo bien? ¿Y allá afuera en el mundo todo es perfecto? Una joven inconversa dijo, es que este mundo ya no está ni para uno. Antes uno decía, uno se la juega, pero dice, este mundo a como está, ya no está ni para uno. Entonces, ¿de qué vale sufrir allá afuera? Hay un dicho que dice, con servirle al diablo con llevárselo le paga. ¿De qué nos sirve? Es mejor una enfermedad aquí que allá afuera. Es mejor la prueba y la aflicción aquí que allá afuera, porque tenemos una esperanza, porque Él prometió llevar nuestra carga, porque Él prometió sostenernos, darnos paz, darnos gozo.
Eso es lo que aprueba Dios. Así que cuando usted se sienta en una dificultad, véalo de afuera y dése cuenta que también son abofeteados haciendo lo malo, pero esto a Dios no le agrada. Mas nosotros, si somos abofeteados haciendo lo bueno, esto es aprobado por Dios. Le dice el Señor a la iglesia en el verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Iglesia, Él prometió estar con nosotros. Él prometió darte las fuerzas. Tenemos que acercarnos a Él. La regla de oro en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Busca, pide, llámalo. Eso no quiere decir que va a ser fácil. No. Hay gente que dice, pero es que Dios está con nosotros, es que Dios está con usted. Y uno dice, sí, pero en el horno de fuego ahí tuvieron que estar los 3 jóvenes. Hay gente que cree que Dios nos va a librar y no nos va a permitir llegar y que va a ser muy fácil. No, no va a ser fácil. ¿Será difícil? Muchas veces va a doler. ¿Durará más tiempo del que creíamos? Tal vez. ¿Seremos probados más de lo que creíamos soportar? Lo más seguro. Pero lo que no podemos permitir, iglesia, es retroceder. Se vale llorar. Se vale llegar delante de Dios y decirle, siento que ya no aguanto. Se vale. Lo que no se permite es retroceder. Es darle campo a la duda. Es darle campo al temor. El Señor le dijo, conozco tu tribulación, tu pobreza y tu blasfemia, pero no temas en nada de lo que vas a pasar. Porque Dios está más interesado, y óigame bien, en preparar una iglesia para la prueba y la tribulación y los embates del mundo, que en preparar una iglesia próspera. Él está más interesado en formar creyentes firmes y valientes que en creyentes prósperos. Porque el que lo ha tenido todo, cuando viene la prueba no aguanta. Pero el que ha tenido escasez, el que ha tenido necesidad, el que ha aprendido a pelear con todo, ese viene la prueba y dice, esta no me bota. Si las anteriores no me han botado, esta tampoco. Pero el que nunca ha sufrido, el que nunca ha pasado nada, no arrancó el carro y siente que se le acaba el mundo, porque se tiene que ir en bus. Pero el que ha tenido que caminar bajo el sol, viene una prueba difícil, le regalan un carro, no arranca, no importa, Señor, me voy caminando. Porque ha sido enseñado, ha sido enseñado. Y desgloso el verso 10. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Nos está advirtiendo. El diablo se levantará contra los cristianos. Tanto así que mataron a un obispo en Esmirna, queriendo atemorizar al pueblo. Pero dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para ser probados. El fin de la prueba no es destrucción. El fin de la prueba es formación. Dice el Señor, no teman a los que matan el alma. Teme a los que matan el cuerpo, dice. A los que matan el alma. No teman a los que matan el cuerpo. Porque este cuerpo lo pueden matar, pero el alma no. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Sabe qué es esto?
poniéndole un lapso a la prueba. Solo 10 días. Era representación de un tiempo corto. Y seréis probados tan solo por este tiempo. Es decir, Satanás no tiene autoridad sobre la iglesia más de lo que Dios le permite. No teman, van a ir a la cárcel, van a ser probados, pero solo por el tiempo que yo lo permita. Y así lo hizo con Job. El consejo que le da el Señor a esta iglesia: sé fiel hasta que se resuelva todo. Hasta que todo se acomode, ya pueden dejar de ser fieles. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Hay 3 cosas que produce la prueba. Póngame musiquita ahí. Hay 3 cosas que produce la prueba, ya para ir terminando. Nos hace darnos cuenta qué es lo que realmente importa. ¿Qué importa más, iglesia, en esta vida que la salvación? Nos afanamos por tantas cosas, por el dinero, por el trabajo, por los estudios, por el matrimonio. Nos afanamos tanto, por la familia. Pero en medio de la prueba, de la tribulación, usted y yo nos damos cuenta que aún la enfermedad que podamos estar pasando no es importante. Lo que importa es la salvación. Señor, que no tengo esto, pero en medio de la prueba nos damos cuenta, Señor, es que solo tú. Nos hace darnos cuenta qué es lo que verdaderamente importa. Número 2, nos hace depender de Dios. Como les dije, solo ahí conocemos a Dios. Usted no le conoce cuando todo va bien. Usted conoce la paz cuando está en tribulación. Usted conoce la fuerza y siente el amor de Dios cuando ha sido despreciado por todos allá afuera, pero sientes el abrazo del Padre. La prueba me hace conocer a Dios. Y la prueba purifica nuestra obediencia. Porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Entonces, en medio de la enfermedad, de la aflicción o del dolor, venimos delante de Dios y clamamos por salvación. Clamamos por libertad. Y cuando el Señor viene y muestra cosas en nuestra vida, pero es que no has dejado esto, pero es que te ha faltado más consagración, pero es que no ayunas, no haces lo que tienes que hacer. Entonces decimos, bajamos la cabeza y decimos, sí, Señor. Nos purifica nuestra obediencia, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y atención a esto: el mismo apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis fue Juan, siendo el discípulo amado, el que se recostaba sobre el maestro, el que todos los demás tenían como celos, porque era el discípulo amado, fue grandemente probado y fue desterrado a una isla, llevado prisionero a la isla de Patmos. Él describe, estaba desterrado en esta isla. Pero en un momento se le presenta a Dios. Y lo primero que le dice en Apocalipsis 1:19, no temas. Yo soy el primero y el último. Y le muestra en una visión
todo lo que va a suceder con la iglesia, las características de la iglesia y lo que va a suceder con el mundo entero. Y le dice, escribe esto. Escribe esto. Y Juan, en medio de esa prueba, en medio de esa cárcel, en esa isla desterrado, tal vez sin entender, tal vez sintiéndose solo y abandonado por Dios en algunos momentos, conoce a Dios. Tiene un encuentro con Él y le da el mandato de escribir uno de los libros más importantes, no solo para la iglesia, sino para el mundo entero. Porque describe lo que va a pasar la humanidad. Los demás libros podrán ser muy directos a la iglesia, pero el Apocalipsis es directo a los que están allá afuera. Juan no recibió esto orando antes de acostarse en su cama. Juan no recibió esto en la iglesia levantando manos. Recibió la revelación, porque este libro es revelación. Eso significa Apocalipsis, la última revelación, el último libro del canon de la palabra de Dios, que ya fue cerrado, que ya nadie más puede agregarle a esto, porque dice que todo el que le agregare y el que le quitare será quitado. Recibió esto en medio de una prueba, en medio de una dificultad. No fue en la oficina del pastor, que se puede recibir ahí, gloria a Dios. Pero lo que quiero que entendamos es que las mayores cosas que Dios ha hecho es en medio del momento donde no entendemos nada. Señor, no entiendo, no le veo ni pie ni cabeza a esto. Siento que ya no puedo, que ya no aguanto. Y ahí es donde vemos la manifestación de Dios. Ahí es donde vemos el milagro. Fue allí donde el Señor cumplió el propósito del por qué lo había enviado prisionero a la isla de Patmos. El Señor nos está diciendo, al igual que a Esmirna, vendrá tiempo de prueba, vendrá tiempo de persecución, guerras, hambruna, pestes, terremotos, tibieza espiritual, porque el amor de muchos se va a enfriar. Pero el consejo es: mantente fiel, persevera, aguante, busca la presencia, la santidad, la paz con todos. No desmayes, persevere hasta el final. Seamos fieles hasta la muerte y recibiremos la corona de la vida. En Esmirna se practicaban los juegos de los atletas y se les daba una corona de laurel, una corona corruptible. Por eso el Señor dice: yo no les daré una corona de laurel, yo les daré la corona de la vida, que es incorruptible y que nadie les puede quitar. Nadie la puede quitar. El atleta, el que corre, de todo se abstiene para una corona corruptible. ¿Cuánto más nosotros tenemos que abstenernos para una corona incorruptible? Por eso golpeo mi carne, decía Pablo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre a Dios. Y al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Al final, iglesia, todo es pasajero. Al final, en este mundo todo es vanidad. Y quiero presentarle este caso para terminar. Es que me traicionaron, dicen muchos. Yo conozco la mayoría de cristianos hoy apartados que fue por un daño en una iglesia
o porque Dios no les respondió algo. Señor, es que me traicionaron, es que no lo recibí lo que tanto oraba con fe, es que duró más del tiempo que yo esperaba, es que, Señor, cuando yo más me metía, más era aprobado. Y al final, ¿qué? Al final, ¿qué logramos? Al final, ¿qué alcanzamos apartándonos de Dios? Al final, ¿qué obtiene usted? ¿Qué obtengo yo si me aparto de los caminos de Dios? Mas si persevero hasta el fin, no tendré daño de la muerte segunda. Es decir, viviré para siempre, por los siglos de los siglos, con Cristo Jesús. Y Salomón terminó su sermón diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Me empujaron con violencia, en el camino tropecé, pero no me postraré, solo tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, y no me detendré, solo tu nombre adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré, vamos, díselo. En el dolor te adoraré, Señor. Tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Siempre has sido fiel. Con todo el corazón, aún en la prueba te adoraré, y en el dolor te adoraré, aunque sienta que no puedo, aunque sienta que mis fuerzas ya no pueden más. Te adoraré, Señor, porque tú has sido fiel, siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Gloria a Dios. La carga más aumenta, también aumentará mi fe. Amén. Y no me detendré, solo tu nombre adoraré. Dile: la carga más aumenta, también aumentará mi fe. Y no me detendré, y no me detendré, no me detendré, no me detendré.
tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré, te adoraré. Dijo Job, tú conoces mi camino, me probarás y saldré como oro. El cristiano tiene que ser probado. Si usted encontró otro evangelio allá afuera, ese es falso. Como testimonio tenemos a Jesucristo, parte, despreciado. No había ningún parecer en él, dice Isaías 51. Desechado entre los hombres. Lo crucificaron y lo llevaron a la muerte, y muerte de cruz. Y si el árbol verde hicieron tales cosas, que no harán de nosotros que somos el seco. Dios quiere formar una iglesia conforme a su palabra. Dios está formando una iglesia conforme a esta palabra. Que nada lo mueva. Que esté fundada en la roca que es Cristo. Cristo Jesús. Que aunque vengan vientos, vengan mareas, vengan ríos, soplen por fuerte los vientos, ella no caerá, porque está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús a través de su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra te damos esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella me alienta, ella me enseña, ella me corrige, ella me exhorta, ella me prepara, Señor, aleluya, para encontrarme contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo.